Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo a toda la amada iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en este día para nuestras almas. Que el amor de Dios se siga multiplicando. La gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos los hijos redimidos de Dios. Damos gracias en esta mañana a nuestro Padre Celestial. Damos gracias a nuestro Padre amado por su amor para con nosotros. Nos acercamos con fe, con gozo, con regocijo, para poderlo bendecir, para poderlo exaltar, para poder tener comunión con nuestro Padre verdadero, con nuestro Padre amado, con nuestro Padre Jehová, para poder tener comunión santa con Él y recibir de Él la vida, recibir de Él su don a través de la palabra que Él nos envía en este día. Damos gracias a nuestro Padre porque nos ha concedido disfrutarle como Padre. Le damos gracias porque nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso bendecimos a nuestro Padre amado, a nuestro Padre creador, hacedor, a nuestro Padre redentor de nuestras almas. Gracias le damos porque nos creó, porque nos dio su aliento. Allí, cuando creó al hombre en el Edén, dio el aliento de vida, nos hizo seres vivientes. Pero le damos gracias porque también nuestro Padre efectuó una salvación tan grande a nuestras almas por medio de la obra de su Hijo. Y por eso agradecemos a nuestro Padre por esta salvación tan grande y exaltamos a su glorioso Hijo, quien fue el Señor Jesucristo, el que efectuó la salvación de nuestras almas. Por eso en esta hora de comunión venimos a nuestro Padre con acción de gracias, para darle gracias por toda la obra de encarnación, de crucifixión, de resurrección, de ascensión y de glorificación del Señor Jesús. Damos gracias por la obra de impartición en la cual Él nos impartió su Santo Espíritu a todos los hijos de Dios, a todos los herederos de este nuevo pacto, el pacto eterno. Le damos gracias a nuestro Padre por habernos incluido, por habernos atraído a participar de un pacto perpetuo, de un pacto eterno, en un pacto de gracia. Damos gracias porque en este pacto estamos seguros por la obra del Señor Jesús. Y en este pacto tenemos promesas, tenemos herencia, somos herederos de mejores promesas que los antiguos pactos. Le damos gracias al Padre por incluirnos a los que estábamos lejos, extranjeros, avendenizos. Nos llamó y nos hizo uno en su pacto. Damos gracias a nuestro Padre porque nos ha resucitado, nos ha vuelto a recobrar el espíritu que estaba dormido, el espíritu que parecía que estaba muerto en delitos y pecados. Nuestro Padre, por medio de su Hijo, lo ha despertado y ahora nosotros tenemos comunión con el Señor. Podemos venir con el Padre Celestial y recibir de Él todas las riquezas de nuestro Padre que se expresan a través de su amor. Por eso somos bendecidos por recibir el amor de Dios. Y le damos gracias al Padre porque le decimos: Padre, nos sabemos amados, nos sentimos amados
porque todo lo que pasa en nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, tiene la esencia de tu amor. En todo lo que vivimos, nos movemos y somos, reconocemos tu amor presente. Gracias, porque al estar aquí, hablando, teniendo comunión contigo, orando, ya es una evidencia del amor de Dios en nuestras vidas. Y por eso lo bendecimos, amados. Y vamos a disponernos a recibir su agua de vida, su pan de vida. Vamos a disponernos a recibir la luz de vida que siempre viene a través de su palabra. Vamos a recibir los nutrientes divinos para que entren a mi alma y la transformen, porque mi alma solamente se puede sustentar con nutrientes divinos, con los nutrientes de Cristo Jesús. Y por eso nosotros abrimos el órgano principal para que entren esos nutrientes, el cual son los oídos. Abrimos nuestros oídos con fe para que la palabra entre, para que los nutrientes sirven la mesa y nosotros creemos y venimos a recibir toda la riqueza de nuestro Padre. Y le decimos: Padre, abrimos nuestros oídos con fe. Abre nuestro corazón interiormente para que la palabra entre y pueda hacer el efecto para la cual fue enviada en esta mañana, que es regenerarnos, transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Por eso damos gracias por la palabra enviada, la recibimos con fe, la bebemos con fe, la comemos con fe y nos dejamos iluminar por ella. Gracias por tu palabra, Padre, y en el nombre del Señor Jesús nosotros nos disponemos a beberla, a comerla y a hacernos una con ella, a ser ministrados por la palabra del Señor. Y que el Espíritu Santo nos dé esa gracia de poder ver la palabra como vida, de esta porción escritural se convierta en alimento para nosotros, que no sea solamente un texto escrito ni un relato histórico, sino que sea vida para el alma de los hijos de Dios. Y vamos a las escrituras, amados, en el capítulo 56 del libro de Isaías, y vamos a leer para el Señor y en el nombre del Señor. Dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: aún juntaré sobre él a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venía a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar
soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, capítulo 56 del libro de Isaías. Damos gracias y que el Espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Vamos a encontrar en el capítulo 56, amados, la profecía del profeta Isaías, que viene anunciando primero el juicio de Dios, que viene anunciando la disciplina de Dios desde el capítulo 1, por medio de una visión celestial que Jehová le mostró y lo envió como mensajero, como testigo. Digo, ve Isaías y anuncia esta visión. La visión contenía disciplina, juicio, pero también dentro de la visión Dios anunciaba la redención de su pueblo, la salvación de su pueblo, la restauración de su pueblo, y está anunciando el establecimiento de un nuevo pacto llamado el pacto eterno, pacto perpetuo. También dentro de la visión Dios empieza a anunciar que esa salvación completa y perfecta la va a hacer con un hombre completo y perfecto, con un enviado divino, con alguien que es Emmanuel, Dios con nosotros, con alguien que tiene señales de ser el ungido de Dios, que empezaría siendo concebido por la Virgen, que empezaría a ser un hombre que tendría el enviado, una lengua de sabio, un oído de sabios. Era el mismo brazo poderoso de Jehová, era la bandera que Dios iba a izar en las naciones. El Señor Jesús empieza a anunciar la salvación tan grande y el Salvador tan grande, y empieza a profetizar todas las evidencias de cómo sería ese enviado, que vendría a ser ese enviado. También nos anuncia que ese enviado sería despreciado, menospreciado, que no iban a comprender la salvación que él traía, porque no se parecía al mensaje que hablaría cualquier salvador, porque cualquier salvador hablaría de muerte, de matar, destruir, pero cuando vino el Salvador habló de vida y de vida en abundancia, de perdonar, de reconciliación. Entonces por eso era despreciado, iba a ser menospreciado, afligido. Además nos anunció que Dios le cargaría nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestros delitos y iniquidades serían cargadas sobre Él para la redención verdadera de nuestras almas. Él viene anunciando toda la obra de Cristo. Luego le anuncia que a todos estos salvos, a todos estos redimidos, el Señor iba a colocarse en el alma hambre de justicia, hambre del reino de Dios, sed de Dios. Y por eso nos dice, vengan los sedientos, vengan los que tienen hambre, yo los saciaré. Hablando de Cristo, porque Cristo es el agua que sacia, Cristo es el agua de vida, Cristo es el pan de vida. Ahora en el capítulo 56 dice Jehová, ¿qué tienen que hacer los que esperan la salvación? ¿Qué tienen que hacer todos los que esperan a este Salvador? Entonces le dice, mientras que viene esa salvación, mientras que llega ese Salvador, empieza a decir a ellos, ¿qué deben hacer ustedes? Guarden el derecho. Eso es lo que le va a decir, porque recuerda que esta era una profecía de la venida de ese Salvador. Para los días de Isaías el Salvador no había venido, porque el Salvador vino 700 años después. ¿Y cómo se llama ese Salvador que vino 700 años después? Se llama el Señor Jesús. Entonces, mientras que venía la salvación completa y perfecta, mientras que venía el Salvador completo y perfecto, mientras que llegaba esa salvación tan grande y ese Salvador tan divino, ellos tenían que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer mientras que venía ese Salvador, mientras que nacía
mientras que se manifestaba en la tierra, porque Dios lo iba a enviar, lo estaba preparando en la eternidad para hacer su obra de salvación. Ellos, el primer pueblo de Dios, que es la nación de Israel, tenían que guardar el derecho. ¿Qué es guardar el derecho? Guardar la ley. Cuando Dios le dice deben guardar el derecho, era la ley es el derecho de Dios. Entonces Dios le dice guarden la ley, porque ellos tenían la ley dada por Moisés en el Sinaí, porque recuerden que precisamente la disciplina que Dios les trajo fue porque se apartaron de la ley, porque dejaron de guardar la ley, dejaron de guardar el derecho. Dios les está diciendo, esto es lo único que hay derecho en la tierra, la ley, y ellos debían guardar esa ley, porque era el orden, lo único que había de orden divino era la ley de Dios, el derecho, lo que está perfecto, la ley. Él dice, mientras que llega Cristo, guarden la ley. Mientras que llega el Salvador, deben esconderse debajo de las alas de la ley. Mientras que viene este pacto nuevo, refúgiense en la ley. Guárdenla para que ella los proteja, hasta que ella, la ley, los entregue a Cristo, a la gracia. Por eso, la ley representa a Juan el Bautista. Y por eso cuando Juan el Bautista vino primero, antes que Jesús, el Salvador, y todos los que Juan tenía estaban guardados debajo de Juan para entregárselos a Jesús, y la ley los entregaría a todos a Jesús, porque Juan no salvaba, la ley tampoco. Por eso Juan debió entregarle a todos sus seguidores que se escondían debajo de la sombra de Juan, debajo del mensaje de Juan, tenía que entregárselos al que salva, al Señor Jesús. Y la ley también tiene que entregar a todos los que se ampararon en ella, como un ayo, como el que preservó el camino. Tenía que la ley entregárselo a todos al que salva, a Cristo, a la gracia de Cristo. Es por eso el Señor le dice, mientras que llega Cristo, refúgiense en la ley, guarden la ley, hagan la justicia de la ley, porque ella los va a guardar para entrar en Cristo. Mas la ley no los va a salvar, los va a salvar Cristo, el Salvador, el ungido, cuando venga. Por eso la ley no salva, por eso Pablo dice, la ley mata. Y si te quedas ahí y rechazas al Salvador, te mueres. ¿Por qué? Porque era lo mismo que quedase con Juan. Si después de venir Cristo, los discípulos se hubieran quedado con Juan, se condenan, se mueren. Porque el mismo Juan debió pasarse a Cristo. La misma ley debió pasarse a Jesús. Porque el único que tiene salvación es Cristo, no es Juan, tampoco es la ley. La ley solo es un ayo, así como Juan era un ayo, era un preparador de Cristo. La ley era una preparadora de la gracia. Entonces por eso Juan los tenía todos bañaditos, bañándose en el Jordán, preparándose para recibir al Salvador y la salvación. Pero Juan sabía que él no es el que bautiza, que él no es el que salva. Incluso él decía, yo soy indigno del que viene. Entonces no se podían quedar con Juan. Lo igual, Israel no se puede quedar con la ley. Ninguna persona se puede quedar con la ley, porque la ley fue para antes de que Cristo venga. Cuando Cristo venga, ya no te quedas en la ley, te metes en la salvación de Cristo, en lo que trae Cristo, en las palabras de Cristo, en la gracia de Cristo, porque la ley es una sombra de la realidad de Cristo Jesús. Como Juan no era el Salvador de Israel. El agua que Juan daba a los cuerpos no quitaba el pecado. Por eso Juan dice, es necesario que todos, a los discípulos que tenían, los seguidores, los mandó a donde Cristo. Él sí es el Cordero de Dios, Él sí es el que los salva a ustedes, vayan con Él. Y los mandó a todos los discípulos de Juan hacia Cristo. Entonces los discípulos de la ley tenían que pasarse un día a ser discípulos de Cristo, de su gracia. Pero por ahora, hasta que viniera el Señor Jesús, pues este pueblo se tenía que refugiar en la ley. Cuando el Señor Jesús vino, las personas estaban refugiadas en Juan. Juan era el que contenía los que iban a recibir a Jesús. Por eso todos los que no estaban con Juan no recibieron al Señor Jesús, porque Juan los preparó.
Igual acá, la ley los iba a preparar para recibir a Cristo. Pero cuando vino el Señor Jesús, era Juan el preparador. Juan era el que los estaba preparando a todos para recibir a Cristo. Y los que no fueron con Juan no pudieron recibir a Cristo, porque no estaban preparados para recibir al Salvador. Por eso lo menospreciaron. Pero los que estaban con Juan lo apreciaron, se convirtieron en discípulos del Señor Jesús, los discípulos de Juan. Entonces, ¿qué es lo primero que está diciendo el Señor? La salvación, aunque ellos no sabían, ellos creían, como todos nosotros, ellos creían que el Salvador llegaría a los 70 años, cuando se cumplieron los 70 años. Ellos creían que la salvación que viene anunciando Isaías, que era tan grande, por toda la recompensa que viene después de la salvación, de un nuevo pacto, de una restauración, ellos creían que era inmediato. Pero lo que no sabían era que se tardó 700 años, 7 siglos se tardó en venir el Salvador. Entonces tenían que guardarse. Por eso el Señor dice, mientras que viene la salvación y el Salvador, guárdense. ¿En dónde? En la ley. Y cumpliendo la ley van a estar en una justicia de esa ley, para luego recibir al Salvador. Entonces por eso le dice, porque cercana está mi salvación, cercano está mi Salvador por venir. ¿Cuánto era lo cercano? 700 años. Solo que para nosotros 700 años es muy lejos. Para nosotros 2000 años parece que ha pasado mucho tiempo, pero para Dios, que es eterno, 700 años es un segundo en la fracción eterna. Entonces Dios dice, en breve mi Salvador viene. Y ellos tenían que guardarse dentro de la ley por 700 años a esperar al Salvador. Y nosotros hoy estamos guardados en el Espíritu Santo para recibir otra vez a Cristo, y vuelve, se cumple la misma foto, porque Cristo se fue y ya no nos dejó la ley, aunque sí es una ley, es la ley de vida, pero no nos dejó una persona, nos dejó al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros antes de que venga el Señor Jesús? Guardarnos en el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, anden en el Espíritu, guárdense dentro del Espíritu, refúgiense dentro del Espíritu y hagan lo que el Espíritu les dice, para que dentro del Espíritu estamos siendo guardados para cuando regrese nuestro Salvador y Rey. Entonces, así como ellos tuvieron que guardarse a las palabras de Juan, refugiarse en Juan para luego pasarse a recibir a Jesús, Juan los preparó para recibir a Jesús. Hoy el Espíritu Santo está preparando a toda la iglesia, lavándola, regenerándola, no con las aguas del Jordán, con las aguas de la palabra. Nos está lavando, nos está purificando, nos está dando a comer lo que comía Juan, miel silvestre, el pan del desierto, la palabra, para darnos la entrada al Cristo que viene. Entonces ellos fueron entregados a un guardador, la ley. En los días de Jesús, a Juan, y tú y yo hemos sido entregados al Espíritu Santo. Por eso es mejor el guardador nuestro hoy, es mejor que Juan, es mejor que la ley, porque es el mismo Espíritu Santo. La iglesia está guardada en el Espíritu Santo, preparándonos para el advenimiento del Salvador. ¿Y cuándo es? El Señor lo dice en su escritura, en la palabra, dice, cercano está el día, cercano está el Salvador por venir. Solo que a nosotros nos parece que es lejano, porque nosotros nos medimos por el tiempo Cronos, que lo hace ver 2000 años, ha sido mucho tiempo. El Señor dice, no, está cercano la venida. ¿Y qué tengo que hacer antes de que el Cristo venga? Ir, ve y guárdate en el guardador destinado para ese momento. ¿Y cuál es el guardador que está hoy destinado y aprobado por Dios? El Espíritu Santo. Él nos está guardando para la venida del Salvador nuevamente, que ya no viene a salvarnos el alma, viene a salvar tu cuerpo, porque la primera vez el Salvador vino a salvar tu alma y la mía, y la segunda vez viene a salvar mi cuerpo, a darme un cuerpo nuevo. La primera vez Él vino a darte un corazón nuevo, un alma nueva, una mente nueva, unas palabras nuevas, unos pensamientos nuevos, unas decisiones nuevas, unas emociones nuevas, unos sentimientos nuevos.
pero ahora, cuando Él vuelva, viene a darme un cuerpo nuevo. Entonces Él es mi Salvador. Pero por ahora yo estoy guardado en el Espíritu Santo. ¿Y qué debo hacer? Lo mismo que Dios le pidió a ellos. Dios le dijo, hagan justicia. ¿Y qué es lo justo para ellos? Lo justo era obedecer lo que decía su guardador. ¿Y quién era su guardador? La ley. Entonces, la justicia para ellos era quienes iban a recibir al Cristo, la salvación, los justos. ¿Y cómo se consideraban justos? Los que estaban obedeciendo la ley, porque se estaban guardando la ley. Ahora nosotros, los que estamos obedeciendo al Espíritu, estamos siendo preparados para recibir al Señor Jesús. Entonces, mientras que el Espíritu nos guarda, nuestra justicia es obedecer al Espíritu. Por eso el Espíritu siempre fue el que dirigió la iglesia. El Espíritu fue el que le dijo a los apóstoles qué hacer. El Espíritu fue el que le decía qué direcciones, qué viajes debían tomar. Por eso Pablo dice que agarró sus maletas para hacer un viaje y el Espíritu dijo, no Pablo, para ese lugar no es para este. El mismo Espíritu estaban reunidos los apóstoles y dijo, escoge a este. Porque el Espíritu empezó a guiar, a guardar a la iglesia para la venida de Cristo. Por eso el Espíritu Santo habla a la iglesia y nosotros debemos obedecer lo que habla el Espíritu a la iglesia, porque Él es el guardador antes de la venida de Cristo. Así como Juan era el guardador del remanente para la entrega a Cristo. ¿A quién obedecían los que iban a Juan? Ellos no obedecían ya a los sacerdotes, a Juan, porque Juan se volvió el guardián de ellos, el guardador. Y hoy lo es el Espíritu Santo. Él te guarda y me guarda para la venida de Cristo. Pero ¿qué me pide? No solamente que me venga y me guarde en Él, me dice, haga justicia. ¿Y qué es hacer justicia? ¿Qué es lo justo cuando me ponen un guardián? ¿Qué es lo justo cuando me ponen una cabeza? Lo justo es obediencia. Por eso Pablo dice, hijos, obedece a vuestros padres porque esto es justo. La obediencia es justicia. ¿Qué justicia? Que si a mí me ponen un guardador, lo justo es que yo me deje guardar por Él, que yo me guíe por lo que Él me dice, porque para eso lo enviaron, para guardarme. Entonces Él me va a hablar, para que yo me mantenga guardado. ¿Y qué es la justicia? Que yo obedezca lo que ese guardador me dice, eso es lo justo. Que ese guardador me dice, eso es lo justo. Ejercerla es justicia. Y ahora el Espíritu Santo es tu guardián espiritual y guardián de mi alma. Y Él me habla. Entonces cuando yo obedezco lo que Él me habla, es justo para Dios. Y me mantengo en esta justicia. Hasta que Él me vuelva a entregar al Señor Jesucristo. Entonces le damos gracias a nuestro Padre porque nosotros tenemos el mejor guardador, el mejor guardián. Es mejor que la ley, porque la ley estaba en piedra. Es mejor que Juan, porque Juan era un poco silvestre. Pero hoy tenemos el dulce Espíritu Santo y está dentro de nosotros, guardando mi alma y hablándome continuamente. Por eso dice que se contrista el Espíritu Santo. ¿Cuándo se contrista? Cuando no hacemos lo justo. ¿Y qué es lo justo? Cuando no hacemos lo que Él nos dice, se contrista el Espíritu Santo, porque sabe que se entra en injusticia. Entonces cuando yo oigo el Espíritu y obedezco lo que el Espíritu me dice, estoy en justicia, preparándome para recibir al gran Rey. Entonces eso es lo que está diciendo el capítulo 56. ¿Qué tenían que hacer por 700 años el remanente que Dios iba a volver a llevar a restaurar el templo? Dedicarse a hacer la ley, pero no era para siempre, era hacerla hasta que venga una nueva ley, hasta que venga un nuevo pacto. Porque en este pacto antiguo la ley era el guardador, pero como se estableció un nuevo pacto, con Cristo venía un pacto eterno, un pacto nuevo, venía una nueva ley. Y venido el pacto nuevo, venía un nuevo sumo sacerdote, venía una nueva tribu de gobierno. Entonces todo cambiaría. Entonces esto era mientras que venía el Salvador. Entonces por eso que era un delito que Juan dijera, o los discípulos de Juan dijeran, nos quedamos con Juan y te rechazamos a ti, Jesús. Era un delito. Si ellos hubieran hecho, se muere Juan, se condena a Juan y se condena a sus discípulos. Lo mismo pasó con la ley. Cuando vino Cristo, algunos se quedaron con la ley y dijeron, rechacemos a Cristo y sigamos con la ley. Y está rechazando su salvación, su Salvador, porque la ley es un ayo, es mientras viene tu Salvador.
Y cuando venga tu Salvador, Él le dirá qué es lo que tienen que guardar, cuál es el nuevo derecho que hay que guardar. ¿No, Señor Jesús? Es por eso, Él le dice, el profeta, por ahora guárdense en la ley, hasta que venga el que ha de venir, el enviado. ¿Qué más le dice? Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, el bienaventurado el que abrace esto, y el que guarde el día de reposo para no profanarlo, y el que guarda su mano de hacer todo el mal. ¿Cuál mal? El que anunciaba la ley. Si alguien guardaba la ley, pues se abstenía su mano de hacer cosas que la ley llamaba malas. Entonces ese dice, es bienaventurado, porque va a estar guardado para recibir la salvación. Entonces había un ayo. Por eso el mismo Pablo, el apóstol Pablo dice, yo soy también un ayo. El Pablo no es el Salvador, es un ayo que cuidó mucho la iglesia para entregársela al Salvador. Entonces la ley es un ayo. Juan es un ayo. ¿Qué es un ayo? Un guardador temporal, pero no es para quedarme para siempre en la ley, ni para siempre con Juan. Mi destino es quedarme con el Salvador, quedarme en el pacto que el Salvador trae y recibir la nueva ley. ¿Cuál es la ley de vida? Y hoy estamos en las manos del Espíritu, pero el mismo Espíritu nos va a entregar a Cristo, porque es un ayo. Entonces, ¿qué hemos de hacer por ahora? Guardados en el Espíritu, andar en el Espíritu, permanecer en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Estar atentos a lo que el Espíritu habla, estar atentos a lo que el Espíritu orienta, estar atentos a la dirección del Espíritu. Es lo que le corresponde a la iglesia, estar muy atento a los sentidos de que el Espíritu está hablando en cada temporada, en cada tiempo, para yo moverme con Él. Eso es guardarme en el Espíritu, eso es guardarme en el derecho, eso es hacer justicia. Y eso revela que estoy esperando el enviado, que estoy esperando al Salvador. Por eso la iglesia debe permanecer en el Espíritu, andar en el Espíritu, guardarse en el Espíritu y hacer lo que el Espíritu le dice. Eso es lo que hay que hacer hoy nosotros, porque ellos tuvieron que esperar guardados y amparados en la ley 700 años. Nosotros llevamos ya 2000 años amparados y guardados en el Espíritu, esperando el regreso del Señor. Pero ellos cometieron un error, la mayoría, que cuando vino el enviado se quedaron con la ley y rechazaron al enviado. Y nosotros, por eso el Espíritu no falla, porque el mismo Espíritu nos va a entregar a Cristo, porque Cristo es la salvación, Él es el Salvador, no es la ley. Es las palabras de Cristo las que salvan, es su sangre. La ley no tiene sangre para salvarte, Cristo dio la sangre para salvarte. ¿Por qué la ley no podía salvar? Porque no hay redención sin derramamiento de sangre. A la ley no se le puede sacar sangre porque es una piedra, pero a Cristo se le puede sacar sangre porque es una persona y dio toda su sangre en la cruz. Por eso la ley era un ayo, era un mientras, pero Cristo es lo permanente y lo perpetuo y lo eterno. La ley no era para siempre que yo la tenía que cumplir, es las palabras de Cristo las que yo cumplir, las que yo vivir. Lo que Cristo habla es mi ley de vida, porque la sangre de Cristo sí salva. La ley no se le puede sacar sangre, porque la ley no tiene carne ni sangre. Entonces por eso el Señor está diciendo es, escóndanse aquí debajo. ¿De dónde? De la ley, pero era un escondite temporal, para luego ir a la verdadera salvación, a la verdadera liberación. Cristo es lo que le está diciendo. Y por eso le dice, ¿qué ocurre con los que le obedecen a Jehová esta profecía? ¿Qué ocurre con los que van y se guardan en la ley? ¿Qué ocurre con los que van y hacen la justicia, que es obedecer la ley? Con los que empiecen a guardar el día de reposo, que eso era la ley, todo eso lo contenía la ley. Dice, ¿qué ocurre con los que abrazan esta profecía? Abrazan la ley mientras que viene el Salvador. Dice, son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Porque cuando venga el Salvador lo van a recibir. Cuando venga el Salvador van a estar preparados para recibirlo, porque la ley los va a preparar. Así como Juan los preparó, la ley los preparó para recibir a Jesús. Y Juan los preparó para recibir a Jesús. Y hoy, ¿quién nos está preparando a ti y a mí para recibir al Señor Jesucristo? El dulce Espíritu Santo, el majestuoso Espíritu Santo nos está preparando a ti y a mí para el encuentro con Cristo. Él es mi preparador, Él es tu Eliezer, Él es tu Hegai, Él es tu eunuco, el que te prepara
para el advenimiento y el encuentro con tu Salvador, el Espíritu Santo. Es mi preparador. Yo estoy guardado en el Espíritu. Entonces dice, bienaventurados hoy. ¿Quiénes eran bienaventurados ese día? Los que estaban con la ley, guardados y tratando de cumplir, eran bienaventurados. ¿Quiénes eran bienaventurados? Los que estuvieron antes de Jesús, los que estaban con Juan, porque los sacerdotes no prepararon a nadie para recibir a Jesús. Por eso acá los exhorta, le dicen sacerdotes ciegos, sordos, perros mudos, que fue lo que el Señor Jesús cuando llegó los exhortó. Hipócritas, les dio duro a los sacerdotes, porque esta era la profecía, no estaban preparando a nadie para su venida. Los sacerdotes no lo comprendieron, no supieron el tiempo de venida y no estaban preparando a nadie para recibir a Cristo. Juan sí estaba preparando en un desierto por allá solo a las personas para venir a Cristo. Y hoy tenemos al mejor preparador, porque el Espíritu Santo no falla. Él no tiene tropiezo, pero tiene una única parte que es difícil para la persona. ¿Cuál? Que es invisible. Y a veces a la persona le hace difícil ver al Espíritu Santo, oírlo, porque como es invisible, entonces ellos tenían una parte también difícil, porque el preparador de ellos era de carne, tenía errores, era humano, entonces tenían que atreverse a creer que a pesar de sus errores tenía la preparación de Dios. Esa palabra que daba los preparaba, porque Juan no era perfecto, el que bautizaba, pero su palabra sí, era una palabra que preparaba. Y ahora nosotros nos tocó la parte contraria, tenemos al más perfecto preparador, solo que hay un detalle, es invisible, y yo tengo que tener fe para poder creer que mi preparador invisible, el Espíritu Santo, todos los días está contigo y conmigo, preparándote tu alma para la venida de Cristo. Y tengo que creer en la palabra invisible que no tiene tanto sonido, que Él me la da para ser preparado. Entonces ya eso es fe, tengo que tener esa fe de que el Espíritu Santo lo hemos recibido como el guardián, el guardador. Por eso no es un ángel, es el Espíritu Santo. Me está guardando para el regreso del Señor Jesús. Pero ¿qué es lo justo? Que yo sea obediente a ese guardián, que yo haga lo que el guardián me está diciendo, el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo habla a la iglesia y la iglesia obedece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es mi ayo, mi guardador, mientras que viene mi Salvador. Entonces dice el Señor Jehová, ¿cómo son los que se amparan bajo la ley para prepararse para recibir a mi enviado? Bienaventurados van a ser, porque van a recibir la salvación. Por eso, ¿qué ocurrió con todos los discípulos de Juan? Fueron bienaventurados. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que recibieron al Salvador. Y todos los que los sacerdotes estaban preparando nunca llegaron al Salvador, no lo conocieron porque no fueron preparados. Pero Juan preparó a una generación, a unas personas para recibir el Salvador y la salvación. Y hoy el Espíritu Santo lleva 2 siglos preparando una generación para recibir a su esposo, para recibir a su Señor, a su Salvador, a su Rey. Nos está preparando para recibirlo. Él es mi preparador de mi alma, el Espíritu Santo. Pero ahí es donde debo crecer para poderlo oír, para poderlo recibir. Sus palabras, que son sin sonido porque es invisible, pero Él habla dentro tuyo, el Espíritu Santo, el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo eran ellos? Bienaventurados. ¿Cómo somos nosotros los que estamos hoy en la economía del Espíritu Santo? Tú eres bienaventurado, yo soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque tenemos el perfecto guardador hasta la venida de Cristo, el Espíritu. Por eso Él dijo, yo les voy a enviar mi guardador, les voy a enviar un consolador, un maestro. Él hace todo. ¿Y hasta cuándo? Dice, hasta el fin del tiempo Él los va a acompañar, no estarán solos. Él es mi guardador, el Espíritu Santo. Pero hasta que venga mi comprador, hasta que venga Cristo, hasta que venga mi Salvador. Entonces, por ahora, ¿qué somos nosotros? Muy bienaventurados. ¿Por qué? Porque nos tocó alguien mejor que la ley, porque nos tocó alguien mejor que Juan, nos tocó alguien mejor que Eliezer, alguien mejor que Hegai, nos tocó alguien mejor que Pablo, aunque Pablo era un Hegai, un eunuco preparador muy bueno. Nos tocó el mejor, el Espíritu Santo, es nuestro preparador. Él nos sabe guardar para la venida de Cristo. De somos bienaventurados.
¿Qué más dice la profecía? Dice, y el extranjero y el eunuco no digan, Jehová nos apartó de su pueblo. Aquí muestra la misericordia de Jehová, el amor de Jehová. Dice, no, el extranjero no piense ni diga que yo lo voy a separar de mi pueblo. Que el eunuco no diga que yo lo voy a separar de esta salvación tan grande. Entonces, ¿qué anuncia? Que la salvación no solamente era para Israel, era para todos los extranjeros. Todos los extranjeros. Que no hay salvación para ustedes. Los eunucos no digan que ustedes no hay salvación. ¿Y quiénes son los extranjeros y los eunucos? Éramos nosotros. Nosotros éramos los extranjeros de la promesa de Dios, extranjeros al pacto de Dios. Éramos los eunucos, estábamos castrados a dar frutos a Dios, no podíamos dar frutos. Pero el Señor dice, vengan y yo los guárdense en el guardador, que yo los voy a incluir en la salvación. Entonces era un pacto nuevo, porque la ley no permitía que los eunucos tuvieran una porción dentro de la casa de Dios. Y Él que les anuncia, prepárense, guárdense en la ley, guarden lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque yo traigo una casa de oración donde todos ustedes van, dice, se van a recrear. Se lo quiero leer textualmente. Dice, yo los llevaré al monte santo y los voy a recrear en mi casa de oración. Entonces está anunciando que nos va a recrear el Señor un gozo perpetuo. Cuando venga su casa aquí a la tierra, la casa llamada de oración. Y por eso dice, a todos los que fueron guardados los voy a llevar a esa casa de oración. Entonces cuando venga Cristo, todos vamos a estar en la casa de oración, en el nuevo tabernáculo de Dios descendido, en esa casa, y que habrá la recreación de mi alma. Por ahora, ¿qué tengo que esperar? La venida de esa casa. ¿Y quién trae esa casa? El Señor Jesucristo en su regreso. Dice que Juan la vio descender como un templo, como una ciudad. Ahí está la casa de oración. ¿Qué tengo que hacer yo? Esperarlo en justicia. ¿Qué es esperarlo en justicia? Obedecer al Espíritu Santo. Eso es lo único que tengo que hacer, guardarme para Él. Entonces por eso dice, van a entrar el extranjero, el eunuco, los que se guarden para el guardador, van a entrar a mi casa ahora. ¿Y qué va a haber allí? Recreación, se van a recrear, gozar perpetuamente. Se irá la tristeza, se irá el dolor, se irá el llanto. Por eso cuando el Señor Jesús vino encarnado, dice que exhortó a unos que estaban en el templo, diciendo, hicieron la casa de oración, casa de ladrones, casa de cosas sucias, de inmundicia. Pero dice el Señor, yo voy a traer una nueva casa que no se corrompe, y es la que el Señor Jesucristo trae. Entonces por eso todos estamos llamados a ir a esa casa, a ir a esa nueva ciudad. Todos estamos llamados a ir a ese reino que va a establecerse en la tierra. Todos. El Señor quiere que vayamos, pero nos dice qué tenemos que hacer hasta que venga ese reino, hasta que venga esa casa, hasta que venga ese Salvador. ¿Qué debemos hacer? Guardarnos con el guardador. Y ellos tenían un guardador, la ley. Nosotros tenemos al Espíritu. Mantenernos en el Espíritu, andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, interceder en el Espíritu, todo lo que hagamos en el Espíritu. Mientras que viene el Salvador, mientras que viene la casa nueva de oración, mientras que viene el reino de Cristo establecerse en la tierra por 1000 años y luego perpetuo, hacer esto, guardarme, seguir la justicia del Espíritu. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? Que llegó al Jordán y Juan lo vio y Juan reconoció que Él era el Salvador. Y Juan le dijo, yo no te voy a bautizar a ti. Y el Señor Jesús le dijo, Juan, bautízame para que se haga lo justo, para que sea contado por justicia. O sea, que ¿qué justicia? Obedecer a quien es tu guardador. Obedecer a quien es tu cabeza es justicia, es justo. ¿Y cuál es hoy mi cabeza guardadora hasta que venga Cristo? El Espíritu Santo es la cabeza hoy de la iglesia, mientras que viene Cristo es la autoridad suprema, es el Espíritu Santo. Y todos nosotros estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Y ahí hay justicia que guarda para la venida de Cristo. ¿Y qué va a pasar una vez que venga Cristo? Pues nos va a llevar a su monte santo,
no va a llevar a su casa oración. ¿Y qué va a ocurrir allí? Va a recrear mi alma. Se va a ir toda la tristeza, el dolor de este mundo, las angustias, las aflicciones, los afanes, los miedos, las debilidades, las adicciones, los vicios, las faltas, todo eso se va a ir. Viene la recreación del gozo de la salvación cuando Él regrese, cuando vuelva nuestro Señor a salvar ahora el cuerpo. Por eso nosotros lo esperamos. ¿Con quién? No solos, lo estamos esperando con el Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis termina diciendo: el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, los dos están de acuerdo para decir lo mismo, ven, Señor Jesús. Porque el Espíritu acompañó a la Iglesia desde el primer día y Él es el que la entrega hasta el último día. ¿Y qué hace en todo ese tiempo? La prepara. Como Juan los preparaba a ellos, el Espíritu te prepara a ti y a mí para la venida de Cristo. Él nos está preparando. Él nos anuncia todos los días cómo fluir, porque Él es el Espíritu vivificante, viviente. Él nos habla, nos dirige. Cuando el pueblo de Israel fue salvo de una salvación temporal, porque era una salvación física, no era espiritual, porque no era el alma, ellos salieron libres de Egipto, salieron libres de las maquinaciones de Faraón. Dios los liberó por el camino que abrió en el mar. En el mar se abrió un camino que no había. Cristo es el camino que no había en la tierra para llegar al Padre. Cristo abrió el camino a la eternidad. Él es el único camino que nadie había podido abrir. Ni la ciencia, ni la filosofía, ni los doctos, ni los que se jactaban en letras, ninguno había podido abrir un camino de aquí hasta el cielo. Cristo lo abrió porque Él descendió del cielo. Él es el camino. Y cuando Israel sale de Egipto, Dios le puso un guardador, una nube. Dice que la nube se movía y ellos seguían la nube. Cuando la nube paraba, ellos paraban. Cuando la nube marchaba, ellos marchaban. Una nube que ellos tenían que seguir. Y esa nube es el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo nos dice cómo marchar, cómo movernos, cuándo esperar, cuándo actuar. El Espíritu Santo es nuestro guardador, es el que nos da las señales de cómo movernos hasta la venida de Cristo y cómo prepararnos para recibirlo. Entonces le damos gracias al Padre porque el capítulo 56 nos dice qué tenemos que hacer hasta que Cristo venga. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Y qué dice el Espíritu? Reciba la palabra, permanezcan unidos, unánimes en el Señor, soportándose los unos a los otros, ir a recibir específicamente la palabra cuando nos reunimos, adorar al Señor juntos, servirlo, mientras más personas se añaden. Eso es lo que nos pide el Espíritu Santo, permanecer. Él no te va a decir, aíslese, no reciba más la palabra, no. Él te va a decir, congrégate, reúnete, recibe con tus hermanos. Sí, hay la dificultad en nuestras carnes, que siempre va a estar el tropiezo de carne. Dice, sopórtense en amor los unos a los otros hasta que vengan salvados. Eso es lo que hay que hacer. Ir cada mañana a la mesa, cada noche a la mesa, cada velada a la mesa, cada fin de semana a la mesa, hasta que Él venga. Ese es nuestro deber de justicia. Permanecer recibiendo su palabra. Déjame guiar por el Espíritu en lo que Él me hable, atenderlo. ¿No, Señor Jesús? Y luego, pues exhorta. ¿A quién exhorta? A todos los que no hicieron lo que el Señor Jesús les dijo, los que Jehová les dijo. Porque ¿qué le dijo Jehová? Guárdense y vengan y guarden la ley, guarden el día de reposo. Y luego dice que Jehová el Señor a uno les dijo, ustedes son atalayas ciegos, ignorantes, perros mudos, soñolientos, comelones, bebedores. Exhortó y por eso los exhortó. Y hoy igual nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar haciendo lo que el Espíritu dice, dando los frutos del Espíritu. Él te dice, da amor, da paz, da benignidad, da paciencia. Eso es lo que te habla el Espíritu.
mantente dando estos frutos, no los frutos de la carne. Entonces el Espíritu nos habla. Entonces por eso exhortó a este otro grupo que no fue a refugiarse en la ley, al igual que cuando vino el Señor Jesús. ¿A quién llamó hipócritas? A los que no estaban con Juan. A un grupo que se quedó por fuera, no vino con Juan, lo menospreciaron a Juan, no fueron con Juan. El Señor Jesús les llamó a ellos hipócritas, sepulcros blanqueados, lo mismo que acá, porque no se dispusieron a estar en la preparación del guardador. Y Juan era el delegado por Dios en ese tiempo para preparar a todos, incluso a los sacerdotes. Juan los podía preparar, pero ellos no se dejaron preparar. Y por eso los que se dejaron preparar por Juan pasaron a la mano del Señor Jesús, porque los discípulos de Jesús, muchos eran discípulos de Juan que pasaron al Señor Jesús. Que Juan le dijo: yo no soy digno, pero el que viene es digno de que ustedes se queden con él, el Señor Jesús. Por eso ya hoy la ley no es mi guardadora. Mi guardador es el Espíritu Santo. Él es el que te guarda, el Espíritu Santo, tu consolador, tu maestro, te enseña, te prepara, te sumerge en las aguas de la palabra para lavarte y prepararte, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos corresponde, amados? Lo que el apóstol Pablo dijo: andar en el Espíritu, todos los días andar con él, andar atentos a la orientación del Espíritu. Lo que él habla es sí, amén, y yo lo hago, porque esa es la justicia que me preserva hasta que venga Cristo. Entonces, capítulo 56, damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque nos revela qué hay que hacer en la espera. Siempre en la espera, Dios te va a poner a esperar en un lugar y te va a poner un guardián. Y en la parte natural, la ley era física, Juan era físico. Aunque el Espíritu Santo es tu guardián hoy y es espiritual, hay una manifestación física. ¿Qué significa? Que hay un lugar donde tú debes esperar, que hay unas personas que el Espíritu usa como instrumentos para poderte decir: permanezca. O sea, hay un lugar y hay unas personas, y por eso tú debes identificar cuáles son las que el Espíritu te ha puesto para que permanezcas en ese lugar y con esas personas, llamados ministros del Espíritu, servidores del Espíritu. Entonces uno debe saber cuál es el lugar donde yo voy a guardar hasta la venida de Cristo, y ahí meto a mi familia. Hay un lugar siempre fijo, siempre hay unas personas fijas, pero recuerden que oír a mirar es lo que sale de la boca de ellos, no el ser de ellos, porque ahí es donde tropiezan muchos. Dicen: no, pero mire, no tiene la familia perfecta, el pastor no tiene la empresa perfecta, no tiene esto. No, es que no es él, es lo que sale de él, la palabra invisible, la que te guarda. Nosotros somos como las casas. La casa no es la vida del hogar, son las paredes, la vida es lo que está dentro de la casa. Pero hay un lugar físico, hay unas personas físicas, la cual Pablo dice: ellos velan por tu alma, ellos oran por ti, ellos traen la palabra preservándote, para que tú te guardes para el día del advenimiento del Señor. Entonces, cada uno debe saber cuál es su lugar, cada uno debe saber cuál es su casa donde está guardado, y cuál es la palabra que le viene, por qué fuente de ministros le viene la palabra. Y cuando tú la recibes, estás en justicia, y como estás en justicia, tú vas a vencer todo lo que se te va pasando por el camino, porque estás en justicia, estás dentro de la justicia de lo que Dios está mandando. Porque el Salvador, aunque a nosotros nos parece que tarda, el Padre nos vuelve a decir: cercana está su venida, cercana, no lejos, cerca está de venir el Salvador. Y por eso a nosotros le decimos: ven, Señor Jesús, te esperamos, porque el Espíritu Santo nos tiene muy bien preparados, el Espíritu Santo nos tiene muy bien entrenados para saber cómo recibirte. Tenemos el mejor maestro, el mejor eunuco, el mejor Hegai, tenemos el mejor Eliezer. El Espíritu Santo nos está dejando hermosos, sin mancha, sin arruga, vírgenes, para poder recibir al que viene, el Señor Jesús. Por eso damos gracias, porque estamos
en las manos del Espíritu Santo en este periodo de milenios, mientras que Cristo venga. Él es mi guardador. Pero también, por medio del Espíritu Santo, hay una casa donde estoy guardado. Y gracias por la casa que nos guarda a todos. Gracias por los ministros que aquí en esta casa nos guardan por la palabra. Y así, en cada ministerio que está en las naciones, gracias por esas casas, por esos ministros que la palabra la tienen para guardar a los que han de recibir al Señor. Que no son atalayas ciegos, que no son perros mudos, que no son los que andan buscando lo suyo propio, sino que están buscando es preparar muy bien a los que le han sido entregados para entregárselos a Cristo. Estos atalayas verdaderos. Y sí, hay atalayas que van a buscar lo suyo propio, lo hay, pero por eso debemos orar para que Dios te permita tú tener una atalaya que no sea ciego, que no sea sordo, una atalaya que realmente busque lo que es de Cristo y te lo pueda dar. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Bueno, amados, ese es el capítulo en el cual el Padre nos nutre, nos alimenta esta mañana. Le damos gracias por su bendita palabra, porque en ella hay agua de vida, pan de vida, luz de vida, y mi alma está siendo saciada, mi alma está siendo satisfecha, está siendo embriagada, está siendo llena. Por eso, iniciando el capítulo, nos decía: venid ayer los sedientos, venid los que quieren vino, los que quieren leche, los que quieren pan. Todo eso lo tiene Cristo. Cristo en la palabra tiene maná, tiene miel. Por eso el maná sabía a miel, a abuelas de miel, pero también a leche, porque Cristo tiene todas las riquezas que necesita tu alma y nosotros las disfrutamos. Mientras que andamos guardados por el Espíritu Santo, mientras que estamos dentro de Él, haciendo lo justo. ¿Qué es lo justo? Lo que Él me dice que yo haga, lo justo. Bueno, amados, sean muy bendecidos. Recuerden que hoy las viandas y las grosuras están dispuestas en la velada de la hora de la noche para que podamos recibirlas en el nombre del Señor. Paz a todos y andemos en el Espíritu, amados. Permanezcamos en el Espíritu, porque esa es vuestra justicia, permanecer en lo que el Espíritu habla a la iglesia. Paz, amados, sean muy bendecidos. Nos vemos pronto. Paz a todos. Paz, amada.